Yo quiero invitarles, hermanos míos, hoy a considerar nuevamente Efesios, ya primera de Timoteo la terminamos. Efesios capítulo 1, yo intentaré darle término hoy a la sección que hemos estado revisando y hoy vamos a revisar algo precioso que tenemos en Cristo. Y es que no solamente en Cristo hemos sido redimidos, amén. No solamente en Cristo hemos sido iluminados, porque Él nos dio a conocer su voluntad, sino que hoy veremos de que en Cristo también hemos sido enriquecidos con una herencia segura. En Cristo hemos sido enriquecidos con una herencia segura. Y hoy estaremos viendo las particularidades de esta herencia, el por qué hemos recibido esta herencia de parte del Señor, para qué, como propósito, ¿cierto? Y qué nos garantiza que recibiremos esa herencia. Entonces, espero que el Señor, hermanos míos, me ayude a poder ser fiel a su palabra, primero que todo, y que pueda también esta palabra aún afectar mi propia vida y la de todos nosotros. Anhelo que el Espíritu Santo sea derramado abundantemente en medio nuestro para que haya salvación y también santificación en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, un tremendo texto que hemos estado considerando. Yo pensé particularmente que no iba a demorar mucho en salir de aquí, pero vuelvo a repetirle, es imposible salir tan rápido de este texto. De hecho, a riesgo de simplificar, voy a tratar de hoy día terminar esta parte. Pero el Señor ha sido bueno en manifestar estas cosas en nuestras vidas, de que en Cristo nosotros hemos sido tremendamente bendecidos por parte de Dios. Y por eso adoramos a Dios. Bendito sea el Dios, ¿cierto? Y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y esta bendición, toda esta bendición que Él ha derramado sobre pecadores como nosotros, solamente podemos tenerla en Cristo. Solamente. No podemos tener la bendición de Dios meramente practicando una religión, sino más bien entrando en una relación vital con Jesucristo. Y digo vital porque Él lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, también parte de esta bendición, porque la bendición de Dios es innumerables son tus maravillas, dice los salmos. La bendición de Dios, parte de esta bendición es que Él nos ha redimido. Y esto implica que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Amén. Gracias al Señor por su muerte y resurrección, que nos da la posibilidad de estar a cuentas con Dios y todos nuestros pecados perdonados. También hemos sido bendecidos al recibir la revelación de su voluntad, este misterio de su voluntad. Y no solamente Él ha revelado su plan eterno, sino que también Él nos ha dado discernimiento, sabiduría e inteligencia espiritual para poder contemplar su plan eterno y maravillarnos con eso y adorarlo por eso. Y hoy veremos que también parte de esta bendición es que hemos recibido herencia, ¿cierto? Una herencia que es concreta, una herencia que responde a un propósito eterno de Él y una herencia que está asegurada por Él. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Hermanos, en Cristo hemos sido enriquecidos, enriquecidos. Y no me malentienda, nosotros no somos una iglesia de la teología de la prosperidad, así que no va a encontrar en este púlpito cosas semejantes. Pero hermanos, necesitamos considerar en qué hemos sido enriquecidos por Cristo. Porque el apóstol Pablo en una oportunidad aseveró algo maravilloso, que Cristo siendo rico se hizo pobre para a través de su pobreza enriquecernos. Ahora, los de la prosperidad abren los ojos con estos versículos y dicen, wow, qué promesa más grande. Sin embargo, hay cosas que debemos detallar y entender bien a qué se refiere esta riqueza. Pero lo sustancial que yo quiero enfatizar de partida es, hermanos, en Cristo hemos sido enriquecidos. No porque haya una teología de la prosperidad, un evangelio de la prosperidad, nosotros vamos a ir anulando la realidad de que hemos sido enriquecidos. Lo que nos interesa a nosotros es comprender bien a qué se refiere esa riqueza, esa herencia que hemos recibido de parte de Dios. No hagamos aquí el efecto péndulo, que para arrancarnos de una falsa doctrina nos vamos al otro extremo. No hay que hacer eso. Hay que centrarse en la palabra del Señor. Entonces, hermano, tú y yo, si somos hijos del Señor, somos herederos y hemos sido enriquecidos con la herencia que el Señor nos ha dado y hemos sido bendecidos con esta herencia que está segura para nosotros. El apóstol Pablo asevera esto en este texto, dice, en él asimismo tuvimos herencia. Y esa palabra asimismo es muy importante, porque está diciendo de la misma manera que en Cristo Dios te dio redención y perdón de tus pecados, y de la misma manera que en Cristo Dios te dio la revelación de su plan eterno y sabiduría para entenderlo, de la misma manera Dios te ha dado una herencia. Dios te ha dado una herencia. Dice, hemos tenido una herencia. Quiero hacer un alcance con respecto a este texto. La palabra originalmente pudiera traducirse también, como en algunas traducciones está, de esta manera, que en él somos su herencia. ¿Ya? Somos herencia de él. Lo cual también tiene armonía con lo que en muchas partes dice la Biblia. Dice la Biblia que nosotros somos pueblo suyo, herencia de Jehová, ovejas de su prado y muchas cosas. Pero yo lo que quiero hoy enfatizar, si bien es cierto, es muy probable que también podamos aplicarlo a esa realidad, pero hoy quiero obviamente predicarlo desde el punto de vista en que nosotros hemos recibido de parte de Dios una herencia desde los cielos. Y antes de ir a la herencia misma y a comprender detalles de esta herencia, yo quiero llamar la atención y poner nuestra mente en lo que dice a continuación, habiendo sido predestinados. ¿Ya? Es decir, nosotros hemos recibido esta herencia por el hecho de que hemos sido predestinados. O dicho de otra manera, la única manera de que alguien en este mundo reciba esta herencia es haber sido predestinado. Es decir, aclaro más, la herencia que Dios da como bendición en Cristo Jesús es únicamente para los predestinados. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, en este sentido, debemos nosotros comprender esta verdad a la luz de la redención. Es decir, hermanos, toda persona que cree en Jesucristo como su Salvador y recibe la salvación de parte de Dios en Cristo Jesús, es parte de esta herencia. Es parte de esta herencia. Acerca del hecho de que hemos sido predestinados para recibir esta herencia, hermanos, es la enseñanza de toda la Biblia y es la enseñanza particularmente del Nuevo Testamento, sobre todo de las palabras de Cristo. Cuando el apóstol Juan nos menciona y nos
nos da esa bella pieza en el capítulo 17 de su Evangelio, que es la oración intercesora de Cristo por su pueblo, nos da a entender justamente que Dios a este pueblo escogido, que es un regalo que le dio a su Hijo, a los que tú tenías, tú me los diste, dice, y a estos yo les he dado vida eterna, para que donde yo estoy ellos también estén. Entonces, hermanos, la herencia es segura para este pueblo. Nos tocó la dicha de ser parte de su reino. Y digo nos tocó la dicha porque justamente esta palabra herencia muchas veces se pudiera traducir como echar suerte. Es como decir, me tocó la suerte. ¿Ya? Me tocó la suerte. Pero esta suerte no tiene relación a la casualidad. Porque déjeme decir que la suerte, como nosotros la entendemos hoy día en términos contemporáneos y modernos, no es la misma idea de la suerte que la Biblia habla. Cuando dice, y echaron suertes, ¿ya? Y la suerte cayó sobre Jonás, la suerte cayó sobre Matías y la suerte cayó sobre... Sí, esa suerte era, la metodología era particularmente, por decirlo, si queremos traerlo a lo moderno, era como quién saca el palito más largo. ¿A quién le sale la piedra pintada? Sí, eso era echar suerte. Por lo tanto, si a ti te salía el palito largo y ganaba, wow, la suerte cayó sobre ti. Pero el principio, el entendimiento de ello era que el Señor ordenaba esa suerte. En el fondo, ¿cómo poder saber quién es el culpable de esta tormenta? Decían los marineros ahí con Jonás. Echemos suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos entendían que Dios estaba diciendo a través de ese método que Jonás era el culpable. ¿Me entiende? Distinto a lo que hoy se entiende como suerte, que tiene que ver con la casualidad, con el azar, con todo eso y no dice relación con lo que la palabra del Señor enseña. ¿Y por qué puntualizo esto? Porque, hermanos míos, cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros hemos recibido una herencia en Cristo, hermanos míos, esto es porque Dios dispuso su suerte con nosotros. Él quiso darnos esa herencia. Él quiso otorgarnos esta preciosa riqueza que tenemos en Cristo. Y para eso nos predestinó. Por eso nos escogió, dice antes de la fundación del mundo, que es también la enseñanza que está ahí en el capítulo 1. Dios nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y nos predestinó en amor para ser adoptados como hijos suyos. Entonces, todo lo hizo por amor, todo lo hizo por su gracia, pero todo lo hizo porque Él quiso hacerlo así. Su voluntad, su soberanía está detrás de sus resoluciones. Y hermano mío, si estás en Cristo, el hecho de que tú estás en Cristo, hermano mío, no pertenece a que un día fuiste tan inteligente como para buscar a Dios, sino porque Él tuvo misericordia de ti y quiso salvarte. Como dice Pablo en el libro, en la carta a los Gálatas, dice, pero cuando conociste a Dios, más bien cuando Él les conoció a ustedes, dice. Entonces, hermanos míos, el hecho de ser predestinados implica esto, el haber sido destinados a una riqueza maravillosa que tenemos en Cristo. Hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra predestinación quiere decir que hemos recibido un destino previo, ¿ya? Es como cuando usted recibe un dinero y dice, ya, pero esto es para, se lo voy a dar a mi hijo. Y los hijos saltan, abren los ojos ahora cuando digo eso, ¿cierto? Este es para mi hijo. Usted lo predestinó, ¿cierto? Eso es destinar, seleccionar algo para darle un destino concreto.
Ahora, cuando hemos hablado varias veces de esto, y de hecho lo vimos cuando nos tocó ver la elección un poco más arriba, hermanos míos, sepamos que la elección que Dios hace en su soberanía de ninguna manera toma en cuenta, y eso es la enseñanza de toda la Biblia, de ninguna manera toma en cuenta condiciones personales nuestras para sus decisiones. Es decir, nada Dios vio en mí para que me hubiera predestinado para Cristo. No. Es decir, su elección no está basada en características nuestras. De hecho, hermanos míos, esta es la predestinación, la elección, es una doctrina que todo el mundo evangélico sostiene. Todo el mundo evangélico sostiene. La diferencia entre unos y otros es cómo comprenden esa doctrina. Y algunos comprenden esta doctrina diciendo, bueno, la predestinación y la elección se basa en el hecho de que Dios sabía de antiguo quiénes iban a creer en Jesús. Entonces, como sabía, entonces dijo, ya, a ese lo voy a escoger. Ahora, nosotros encontramos problemas en esta tesis por el hecho de que si realmente fue así, entonces el término elección o predestinación no debería estar ahí. Porque literalmente el griego ahí significa escoger, seleccionar, elegir. Por lo tanto, nosotros comprendemos de que la elección y la predestinación están de acuerdo, como dice el apóstol aquí, están de acuerdo a cómo Él actúa soberanamente, es decir, que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según lo que Él quiere hacer, el designio de su voluntad. No en base a lo que nosotros podamos hacer. Ahora, es importante entender eso porque, hermanos míos, eso le da realce a la salvación, porque nos ayuda a entender que la salvación que tenemos en Cristo es el puro fruto del amor de Dios y de su gracia y de su misericordia, porque nada pudo haber visto en nosotros para elegirnos y para salvarnos. ¿Qué vio en ti? ¿Qué vio en mí? ¿Qué teníamos nosotros? Nada. Y hermano, este concepto está en todas partes. Pablo dice acerca de Jacob y de Esaú, dice, antes de que nacieran, dijo Dios, el mayor servirá al menor. Y dice Pablo, agrega esto, cuando ni siquiera ellos habían ni hecho ni bien ni mal todavía. También cuando Israel es reunido en el desierto, el Señor les recuerda algo muy importante que ellos tenían que saber. Les dice, pueblo mío, yo no os escogí a vosotros por ser un pueblo grande, más que todos los otros pueblos, sino que porque eran el más insignificante. Entonces, ¿quiere decir eso que Dios escogió en base a la insignificancia o significancia? No, porque vemos en otras ocasiones que los salvos son personas de renombre. ¿Me entiende? Entonces no hay un criterio que nosotros podamos sondear y apreciar en la Biblia para decir, wow, esto es lo que tomó en cuenta Dios para salvar a la gente. No. Pero sí hay algo que permanente se repite cuando se habla de elección y predestinación, que es por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, por su voluntad y por su voluntad. Es la única respuesta bíblica que podemos tener, porque Él quiso. Ahora, eso es precioso también, porque hermanos míos, eso le da real, se vuelve a repetir, a la gran misericordia que el Señor tuvo. Porque ahí tienes un fariseo como Nicodemo gastando su vida en la religión toda la vida. Y ahí tienes un ladrón en la cruz que gastó su vida en la delincuencia toda la vida. Y los dos fueron herederos del reino de Dios. Los dos necesitaron nacer de nuevo. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, tú y yo tenemos esperanza.
en Cristo. No importa cuánto pecado hay en tu vida. No importa cuánto dolor hay en tu vida. No importa cómo esté tu vida. Ven a Cristo y tendrás vida eterna. Tendrás el perdón de todos tus pecados. Tendrás un nuevo corazón y tendrás una gran herencia con el Señor por la eternidad. Hermanos, en Cristo Jesús hemos tenido una herencia. Hemos tenido una herencia maravillosa. Cuando el apóstol Pablo tuvo que dar testimonio frente a las autoridades romanas y responder por su fe, una de las cosas maravillosas que dice es lo siguiente. Yo encuentro maravilloso este testimonio de Pablo. Dice, por el contenido más bien. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Qué maravillosa muestra de la soberanía de Dios. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Mira, tú vas a hacer esto, esto, esto y esto. Yo te escogí a ti y vas a hacer pum, pum, pum. Ni le preguntó. Ahora, ¿usted cree que el Señor, o Pablo más bien dicho, reparó en algo en eso? No. Hermano, fue receptor de la bondad del Señor. Se convirtió su corazón. Dice, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles. ¿Por qué? Porque ambos pueblos estaban persiguiendo a Pablo, a los cuales yo te envío. Te envío a tus perseguidores, le dice. ¿Ya? Te buscan, pero yo te voy a usar para ir a ellos. ¿Para qué? Y mira lo que dice, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Note, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que parte de su ministerio es ir a predicar el evangelio a los perdidos, para que los perdidos puedan convertirse al Señor y de que ellos de las tinieblas sean trasladados a la luz. Hermanos, hay dos reinos solamente. Y del dominio de Satanás a Dios. Hay dos reinos solamente. Para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Y lo mismo que dice Efesios, capítulo 1. Recibir en Cristo el perdón de pecados. Pero mire lo que agrega. Y herencia entre los que han sido santificados. La herencia siempre es mencionada como parte de la bendición que Dios nos da. No solamente Dios te ha perdonado tus pecados. Es decir, no solamente Dios ha resuelto tu problema judicial con Él. Dios te ha hecho parte de su familia. Y eres un heredero de Dios. Ahora, ¿de qué se trata esta herencia? Bueno, hermanos míos, es claramente importante para todo creyente en Cristo Jesús comprender bien de qué se trata esta herencia. ¿Por qué? Porque esto determinará hacia dónde está enfocado mi corazón. Hay algunos que han comprendido esta herencia como una herencia terrenal. ¿Hacia dónde está enfocado su corazón? Hacia las cosas terrenales. Y ahí tienes un predicador famoso llamado Benny Hinn que una vez dijo, yo no quiero el oro en el cielo, yo lo quiero aquí y ahora. Hay muchos que han malentendido esto y están corriendo tras las riquezas de este mundo. Pero mire lo que ora el Señor, o lo que ora Pablo un poco más adelante en Efesios capítulo 1, que es materia de otro sermón, pero quiero adelantar un poco esto. Mire lo que ora Pablo al Señor. Le dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, lo que Pablo dice, yo oro al Señor para que ustedes sepan todo lo que tienen como herencia. Porque, hermano mío, puede suceder que tú no entendiendo lo que eres y lo que tienes, tu corazón pueda desviarse
hacia cosas perecederas, temporales, banales como este mundo. Por eso, hermano mío, tú y yo tenemos que tener claridad respecto a lo que tenemos en Cristo Jesús. En primer lugar, debemos entender, hermano mío, que esta herencia no está en las cosas de este mundo. No está en las cosas de este mundo. El salmista en el Salmo 17 nos recuerda lo siguiente: líbrame de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo, cuya herencia está en esta vida y cuyo vientre llenas tú. Hermano, hay personas, las personas de este mundo, ¿saben dónde tienen su herencia en esta vida? Sus mayores metas tienen que ver con esta vida. Sus mayores soportes tienen que ver con esta vida. Por eso sufrimos. Y hermanos míos, cuando nosotros, en nuestro ímpetu idolátrico que tiene el corazón, comenzamos a adoptar este sistema de vida, también sufrimos por eso. Por eso dice el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿qué significa amar al mundo o no amar al mundo? Bueno, no significa, como muchos malentienden, no significa que tú no desarrolles afectos, por ejemplo, por las personas de este mundo. Oye, ¿por qué tú le tienes tan mal a tu vecino? Es que no, yo no debo amar a los del mundo, dice el. No, esa es una malísima interpretación de ese texto. Lo que está diciendo este texto es que tú no puedes poner tu corazón en el centro de los valores y principios de este mundo sin Dios. O significa que yo debo reacomodar mis prioridades, significa también que yo debo de alguna manera ajustar mis amores, mis afectos con lo que Dios dice en su palabra. Y de esa manera voy a poner en orden mis prioridades y en orden mis valores. ¿De qué estoy hablando? De que si, por ejemplo, hermanos míos, la mayor riqueza para mí es lo que yo tengo, entonces cuando yo no lo tenga voy a sufrir y voy a ser la persona más desdichada de este mundo. Si mi mayor meta y lo que realmente anhela mi corazón es, siempre pongo este ejemplo, es la casa propia, y si no la tengo, ¿entiendes? Si mi mayor esperanza o si mi mayor alegría o, digamos, mi mayor tesoro en mi corazón es, por ejemplo, mi familia, y si un día no está, mi esposa es todo para mí, y si un día no está, y si yo soy su todo para ella, y si un día no estoy, no, mis hijos para mí son mi vida, y si un día no están, yo toda la vida luché por esta profesión y aquí estoy. Y si un día pierdes tu trabajo, y si un día pierdes tu casa, y si un día pierdes a tu familia, y si un día pierdes todo, ¿dónde se va a sostener tu corazón? ¿Qué sentido va a tener la vida? Bueno, Cristo está ahí. Cristo es nuestra herencia. Cristo es el todo. De tal manera que entendemos, ¿cierto?, por la palabra del Señor, que cuando el Señor dice, o cuando el salmista dice, libra de estos hombres, de los hombres del mundo cuya herencia está en esta vida, nosotros debemos entender que nuestra herencia no está en esta vida. No significa que tú y yo no debemos tomarle importancia a las cosas de esta vida. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Lo que significa, y esto es precioso, lo que significa es también que hay cosas mucho más preciosas que en esta vida. ¿Con qué cosa más te deslumbrarías tú? ¿Con el último iPhone? ¿Con el último auto? ¿Con la última arquitectura de casa modernísima? ¿Qué es lo que te satisfaría tu corazón?
Bueno, todo lo que pueda satisfacer tu corazón no se compara con la satisfacción que nos da el pan de vida, que es Cristo, que es Cristo. En segundo lugar, debemos entender que si bien es cierto, no está en este mundo nuestra herencia, esa herencia no es algo sin sustancia o metafórica. Porque cuando decimos, no, si tu herencia no está en este mundo, inmediatamente podemos pensar, entonces una idea la herencia. Así como, qué lindo, es como, está en los cielos, y como que los cielos son inalcanzables. Entonces, finalmente pensamos que esa herencia no tiene sustancia. No, sí tiene sustancia. Claro que sí. Es una herencia que es concreta, que es sustanciosa, que es realidad, no es figurativa, no es un ideal, sino que es concreta y es real. Primera de Pedro capítulo 3 nos dice ahí el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué nos salvó? Para obtener una herencia. Y mire cómo es esta herencia. Incorruptible. ¿Qué significa eso? Que no se puede corromper. Amén. Hermano mío, hasta el Lamborghini del 2025 se va a oxidar un día y se va a corromper. Pero Dios nos tiene una herencia incorruptible, que no se corrompe. A eso se refería Jesús cuando dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Me entienden? No haceos tesoros en el cielo. Y vuelvo a repetir, eso no es metafórico, eso no es figurativo, es una realidad. Hacer tesoros en el cielo significa algo consistente, sustancioso. No comprendemos cabalmente todos los detalles de eso. O sea, yo no te puedo decir ahora, no, lo que pasa es que en el cielo va a haber un banco celestial y ahí hay divisas, dólares celestiales, no sé. No tengo idea cómo será, no comprendemos detalles de eso, pero hay una realidad. Pedro dice que esa herencia es incorruptible, incontaminada o inmaculada, significa sin mancha, e inmarcesible. ¿Qué significa eso? Que no se marchita, no se echa a perder. ¿Y en qué situación está esa herencia? Reservada para ustedes, dice Pedro, en el cielo. Reservada. Ahí está esperando. Esta herencia dice relación, hermanos míos, también algo muy importante, dice relación con la promesa hecha a Abraham, la cual fue hecha realidad en el nuevo pacto a través de Cristo. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Tierra, ¿cierto? Una tierra. Esta tierra será tuya y de tu descendencia. ¿Qué le prometió también además? Un pueblo innumerable haré de ti. Nadie podrá contar ese pueblo. Y también le prometió un rey, ¿cierto? Reyes saldrán de ti. Y le prometió que de su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Se cumplió eso en Israel? No. Y ahí están muchos diciendo, bueno, sí, el pueblo de Dios, Israel, ¿cierto? Y recibió su tierra, por eso todavía tienen que pelear por su tierra, porque todavía no han tenido todo lo que Dios les... No. Porque el escritor de Hebreos nos recuerda algo importantísimo. Y nos dice que la razón por la cual Abraham vivía en tiendas, en carpitas solamente, era porque él esperaba una ciudad de los cielos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe lo que estaba esperando Abraham en su tiempo? La Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, algo que viene del cielo,
Es decir, Abraham, cuando Dios le prometió pueblo, tierra y todo eso, Abraham no dijo, wow, me saqué la lotería. No, Abraham tenía una convicción. Lo que Dios me prometió no está en este mundo. Y por eso él lo esperaba, viviendo en tiendas, viviendo en carpitas. ¿Por qué? Porque él esperaba una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, él tenía la convicción de que la herencia que Dios le prometió era mucho más allá de lo que hay en este mundo. Y Abraham, eso es lo que esperaba. Abraham no esperaba un pedacito de tierra en Canaán. Ese no era el punto. El punto era la ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios. Hermano, ¿qué estás esperando tú? ¿Qué estoy esperando yo? Yo no sé por qué Dios no me bendice si he sido fiel tantos años. Y mire, todavía vivo en este cuchitril. Paso enfermo. Ya me tiene hasta aquí pagar arriendo. Y vivimos reclamando cosas que son propias de este mundo. Como si nosotros los cristianos fuésemos una especie de raza especial a la cual no tienen problema, todo les va bien. No es así. No, tú y yo sufrimos problemas de este mundo. Pero cuando vengan los problemas de este mundo, hay algo que debe venir inmediatamente a nuestro corazón. Mi herencia no está en este mundo. Un día voy a recibir lo que Dios me tiene. O poner nuestros ojos ahí en el Apocalipsis cuando dice, un día ya no habrá más llanto, más clamor. Hermano, un día ya no va a haber más de lo que nos hace sufrir. Hermano, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más deudas económicas, ya no va a haber más carencia, ya no va a haber más hambre, no va a haber más muerte, no va a haber más discusiones, no va a haber más peleas, no va a haber más conflictos interpersonales, no va a haber más adulterio, inmoralidad, no va a haber nada de eso. Ni siquiera lo podemos imaginar. Pero dice la palabra del Señor que esa herencia está reservada para ti. Y para mí también. Y está segura. Y el hecho de que esté segura viene por el hecho de que somos adoptados como hijos suyos. Somos adoptados hijos suyos. Ahí mismo en Efesios dice más arriba que en amor habiéndonos adoptado como hijos suyos. Dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Hermano, esto implica realidades de la siguiente manera. Tú y yo no somos hijos de Dios desde la cuna. Tú y yo nacemos en la familia del diablo desde que nacemos. Nacemos en el reino de las tinieblas desde que nacemos. Nacemos en la oscuridad, viviendo para nosotros y para los intereses y propósitos de Satanás. Somos egoístas, somos egocéntricos, sufrimos por nosotros mismos. Pero cuando Cristo nos salva y nos rescata de esa condición, nos adopta. El Señor nos adopta. Hermano, el único hijo legítimo es Cristo. El único hijo legítimo es Cristo. Él merece todo honor como hijo. Solamente de Cristo Dios ha dicho, en ti tengo mi complacencia. Tú me complaces. Todos quienes estamos en Cristo recibimos esta adopción de parte de Dios. Somos adoptados como hijos suyos. ¿Y sabe lo precioso de la adopción? Lo precioso de la adopción es que Dios te hace su hijo con todos los derechos y privilegios. A diferencia de muchas situaciones que vemos a veces en el mundo, podemos, por ejemplo, toparnos con situaciones de que una pareja de padres que solamente tuvo un hijo y quiere adoptar otro, sí, adopta otro, pero hay ocasiones en que el trato de ese otro adoptado es distinto a veces.
o del hermano mayor hacia el hermano menor. Es decir, el adoptado muchas veces, tal vez no siempre, no estoy dando un antecedente que siempre pasa así, sino que es muy probable que en muchas ocasiones surgen problemas de relación con los padres o con los hermanos. Pero, hermanos míos, hay una cosa preciosa también, y es muy probable que alguno de ustedes lo haya experimentado en su propia vida. Qué precioso es cuando un hijo es adoptado y no hay esa diferencia. Y tú no ves esa diferencia. Ni el padre hace esa diferencia, ni la madre hace esa diferencia, ni los hermanos hacen esa diferencia. Porque comprenden que son hijos en todo sentido de la palabra. Hermanos, de esta manera Cristo, el Señor, nos ha adoptado como hijos suyos. Porque, hermano mío, cuando Dios te adoptó a ti a través de Cristo, no te dejó en un segundo estatus, sino que te puso al mismo estatus. De hecho, habla la Biblia de que somos coherederos con Cristo. ¿Y cuál es la herencia de Cristo? ¿Sabe cuál es la herencia de Cristo, hermanos míos? Salmo capítulo 2. Habla del Mesías. Y Dios le dice, escuche bien, al Mesías, no a nosotros, como lo dice lo de la teología de la prosperidad. Al Mesías le dice el Señor en el Salmo 2, pídeme y te daré como herencia a las naciones. ¿Sabe a quién le dio todas las naciones? El Padre, a Cristo. Por tanto, toda autoridad me ha sido dada, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir a todas las naciones. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, porque todas las naciones son del Señor. Y llegará un día en que todas las naciones tendrán que reconocer el señorío de Cristo. Cristo es el Señor. Pero nosotros disfrutamos como coherederos de ese privilegio que Cristo tiene. De hecho, tanto así que la Biblia dice que Dios tiene un pueblo de reyes y sacerdotes, que somos nosotros. Perdón, ¿estamos al mismo nivel del Hijo de Dios? No. Pero de una manera maravillosa Dios nos hace partícipes de esa herencia de Cristo. Por eso es que Pablo le llama, en una oportunidad le dice a los corintios que estaban puro peleándose unos con otros, ahí los hermanos, le dice, hermano, Pedro, cuando se dividían, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, dice, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Dice, todos nosotros somos de ustedes y Cristo es de ustedes y Cristo y nosotros somos de Dios y todo es nuestro, dice. Pero el hecho de ser adoptados nos hace, hermanos míos, nos da acceso a esta herencia. Hermano, Dios te adoptó. Yo quiero leer un pasaje aquí en Gálatas que dice lo siguiente. Espero leerlo bien. Dice, capítulo 3. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Está hablando aquí, Pablo está hablando, bueno, Abraham cuando recibió la promesa de la herencia, porque habla de una herencia este capítulo. Cuando Abraham recibió la promesa de la herencia, ¿la recibió estando en la ley o era por fe? Y Pablo, su argumento dice, no, era por fe, porque cuando vino la ley, ya la promesa había sido dada hace tiempo. Entonces era por la fe, no por la ley. Cuando vino la ley, era porque la intención de Dios es encerrar todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, significa nuestra nodriza, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero cuando vino la fe, ya no estamos bajo la ley o bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué dice?
linaje de Abraham sois y herederos de según la promesa. Hermano, tú y yo somos hijos de Abraham y somos entonces herederos. ¿Y cómo llegamos a ser herederos? Porque estamos en Cristo. Eso es lo que dice Efesios 1. En Cristo Dios nos ha dado herencia. Capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, eso está hablando Pablo antes de llegar Cristo, antes de venir Cristo. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que Él redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, que significa papá, que establece una relación más íntima con Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tenemos herencia en Cristo Jesús. ¿Y cómo sé que Dios va a cumplir su parte? Dios me promete una herencia. ¿Y cómo yo sé que vamos a recibir esa herencia? Miren lo que dice Efesios capítulo 1. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo, ¿qué? Oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué? ¿Ve? Oído y creído. Habiendo creído en él, ¿qué hizo Dios? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, uno de los tantos propósitos que tiene el hecho de que Él viva en nosotros, es por el hecho de que ese es el sello que Dios puso en nosotros. Ahora, ¿por qué un sello? ¿Qué significa el sello? Bueno, vámonos al tiempo de Pablo. Por ejemplo, cuando una persona escribía una carta, un emperador romano escribía una carta y le ponía su sello. O un noble escribía una carta a alguien y le ponía su sello. ¿Qué implicaba ese sello? Bueno, dos cosas. ¿Ya? Que esto es propiedad mía, ¿cierto? El sello implicaba propiedad. Esta carta es mía, ¿ya? Yo la escribí. Y segundo, implicaba seguridad. Esto nadie puede abrir esta carta, ¿ya? Porque es delito romper un sello. Entonces, por una parte había seguridad y por otra parte implicaba propiedad. Hermanos, el Espíritu Santo, una de las cosas por las cuales nos fue dado es para que Él sirviese como un sello de Dios en nosotros. Es decir, si tú tienes al Espíritu Santo, eso indica que eres de Dios, amén, que eres de Dios y que estás seguro en Dios. Dice la Biblia, Romanos, el apóstol Pablo hablando, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero mire, una importancia también implícita en el hecho de que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo dice que también es las arras de nuestra herencia. Aquí está la herencia de nuevo. ¿Y qué significa las arras? No voy a dar un ejemplo elevado, voy a dar un ejemplo bien cotidiano Me acuerdo que yo tenía un conocido que cuando necesitaba dinero o cuando necesitaba comprar algo, antiguamente era así, no sé ahora, decía, oye, ¿cómo compraste eso? No, fui al almacén
Ya, ¿y cómo hiciste si no tenías plata? No, pero es que dejé empeñado mi carnet. Y dejaban empeñado el carnet. Por lo tanto, él no podía recuperar la cédula de identidad a menos que fuera con el dinero que debía, ¿cierto? Y pagara, y ahí se le entregaba. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué era en la cédula de identidad en ese momento? Las arras. Constituía la garantía de que ese tipo iba a pagar. O si no, perdía. ¿Cierto? No se le entregaba la cédula de identidad. Y tenía que volver a sacar y cosas así. Ahora, obviamente guardando las proporciones, hermanos míos, el Espíritu Santo nos ha sido dado como la garantía de que Dios va a cumplir su promesa de darnos esa herencia. El Espíritu Santo se nos dio como arra, como garantía de que Dios va a cumplir eso. Dios está tan empeñado en darnos esa herencia que nos dio una garantía. Y esa garantía es el Espíritu Santo. Que no es una cosa, es una persona. La persona de Dios. Entonces, por lo tanto, esa es la razón por la cual el Espíritu Santo siempre nos da tremendas convicciones en nuestra vida. Y cuando sufrimos los cristianos terminando diciendo, bueno, el Señor me va a librar, el Señor va a... ¿Y por qué tanta convicción? ¿Es positivismo? No, es el Espíritu Santo que permanentemente está estimulando nuestro corazón a confiar en Dios, a confiar en Dios, a esperar en Él, a tener paciencia, a esperar en Él. ¿Por qué? Porque Él nos está garantizando de que vamos a recibir esa herencia. Él nos apaña, Él nos ayuda. Él nos sostiene, es el consolador, es el intercesor, el ayudador. Por eso es que se nos ha dado este Espíritu Santo que es sello, por una parte, es decir, somos propiedad de Dios, y es arra, es decir, hay una garantía de que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido darnos. Amén. Que es la arra de nuestra herencia. ¿Y cuándo va a ser el cumplimiento de esa promesa? Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando Cristo venga, hermanos míos, a consumar su reino para siempre, veremos cumplidas todas las promesas hechas a Abraham. Pero como dice Gálatas, hechas a Cristo, que es la simiente de Abraham. Pero como dice Efesios, hechas también a nosotros que estamos en Cristo. Recibiremos, hermanos míos, todo lo que Dios ha prometido. Todo, sin faltar nada. Es una promesa que es consistente, es una promesa, es una herencia que es consistente, que es concreta, que es sustanciosa, que es real, pero que es celestial. Y que de alguna manera pudiéramos decir ahora que tiene un cumplimiento futuro. Estamos esperando. ¿Cierto? ¿Hemos recibido esa herencia? Claro que sí. ¿La estamos palpando en concreto? No. Pero ya la hemos recibido. Ya no hay papeleos que hacer. Ya tú y yo somos herederos de Cristo. No hay nada más que hacer. Consumado es. Hermano, el Espíritu Santo imparte las bendiciones de Dios sobre nosotros, marcándonos como pertenecientes a Dios y asegurándonos nuestro futuro con Él. Ahora, si tú eres creyente, hermano mío, sostente en estas promesas. Si estamos sufriendo en este mundo, hermano mío, no te olvides, este no es nuestro mundo. Estamos en este mundo, pero no es nuestro mundo. Pertenecemos al reino del Señor. Y ese reino del Señor aún no ha sido consumado. Está, pero todavía no. Aún no es consumado. Y cuando el Señor cumpla todas sus promesas, vas a darte cuenta de que, hermano mío, vale la pena estar en Cristo. Y qué precioso es estar en Cristo. Ahora, si no estás en Cristo, yo, en el nombre del Señor, te invito a entregar tu vida a Cristo. Porque todo lo que hay en este mundo perece y morirá. Dice la palabra del Señor, no amen a este mundo, ni las cosas que están en este mundo.
Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre es porque el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Sin embargo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor puede darte perdón de tus pecados, vida eterna, vida eterna. Y con ello todo lo que tu corazón necesita. Si estás en Cristo. Amén. Oremos.